Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Santiago Costa y hoy tenemos un nuevo episodio de Experiencias IMG. En el video de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con María Paula Díaz, una médica colombiana que está haciendo su residencia de medicina interna en Yale. En la entrevista, María Paula nos cuenta cómo hizo para entrar a uno de los programas más competitivos en medicina interna. Como siempre, podrán encontrar las estampillas de tiempo de cada sección en la descripción del video. Y sin más, comencemos. Bien, muchas gracias por sacar el espacio para estar aquí en el canal. Estamos muy felices de tenerte. Entonces, No, con mucho gusto. me gustaría de pronto si nos pudieras contar un poco de ti, de dónde estudiaste en este momento, en dónde estás. Claro. Bueno, yo me gradué de medicina ya en el 2017 de los Andes en Bogotá y ahorita estoy haciendo medicina interna, ya voy en el tercer año, ya me voy a graduar, Wow, ya eh, casi. en Yale. Wow. ¿Y te esperabas eso cuando comenzaste todo este proceso? Pues es un proceso largo, pero no, yo creo que obviamente como que era por muchas razones era como el lugar que quería pero pues creo que uno termina como donde va a estar bien y hay muchísimos sitios y pues en verdad en todas partes es como una buena oportunidad para entrenarse y como que cualquiera hubiera sido bien, pero pues obviamente que feliz. Claro. Ok. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito de cómo comenzaste todo esto? Supongo que comenzaste con los steps, como la mayoría de nosotros. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué le recomendarías a alguien que está en ese punto de su camino? Sí, yo creo que algo que sí recomendaría para la gente que está empezando todo esto es que no hay un camino correcto y como que no es solamente una forma en que se puede lograr y uno pues ya conoce muchísima gente que está acá y que está en las mismas y todo el mundo lo hizo de formas distintas, entonces como que no desanimar a nadie porque diga, ay, no, no hice los steps cuando estaba estudiando en medicina, sino después, o sea, no hay una forma de hacerlo, todo el mundo como que el camino es distinto, pero pues si uno quiere como que se logra de una forma o de la otra, entonces no, como que no hay como una fórmula que sea específica para que funcione, no. Entonces, creo que es más de como de planear bien, sea en que el momento que uno lo haga, como de planear bien y de informarse bien, como con lo que ustedes están haciendo, hablar con otra gente pues que lo haya hecho y pues cómo fue el proceso y aprender de cada uno. En mi caso, em, yo tenía claro que me quería ir a Estados Unidos desde el principio, mejor dicho, de la carrera, sobre todo porque mi hermano también estudió medicina y él se vino acá, entonces tenía como una experiencia muy cercana de cómo había sido el proceso de él. Y él es mayor que yo como 4 años, entonces él sí era como medio de los primeros, aunque sea de los Andes, que se empezaban a ir. Entonces creo que a él le tocó más difícil y mucho más como incertidumbre y más que como que a mí y por lo tanto como a mis amigos y a la gente que viene abajo, como que ya teníamos gente arriba que sabíamos como que cómo lo había hecho. Entonces yo fui de las que aplacé para tomar los steps, o sea, creo que era, pues para mí era muy difícil uno estar como estudiando en el semestre y pues sacándole tiempo para eso y sobre todo pues que siendo internacional como que esos puntajes sí importan y es como que una vez, como que uno tiene un chance, ¿no? Como que como te fue y entonces como que pensaba que valía la pena sacarle como el tiempo y dedicación completa. El primero lo hice como ahorita no me acuerdo bien, pero como por séptimo, 2013, no sé, lo hice en el 2013 y me dediqué 6 meses, estudiada completa, como para no desvincularme y sobre todo como para tener algo que uno diga, porque tuvo como un hueco entre este semestre y el otro semestre, entonces me quedé como con el grupo de epidemiología de la universidad, que era como con el que yo hacía como investigación y entonces como que trabajaba un poquito, como que seguía como en esos proyectos, pero pues obviamente la prioridad era la estudiada y algo que sí recomendaría para la gente que está estudiando, que es difícil, pero ponerse como una fecha de cuando lo va a tomar. Entonces, porque
sea, como que esto es algo que como que la meta es tan a largo plazo que es difícil uno mantenerse juicioso todos los días y uno dice, bueno, pues si no estudio hoy no pasa nada, si no estudio mañana pues en verdad tampoco, es algo que Mm, pues está meses, entonces en mi caso yo decía, mi abate entro a estudiar otra vez sin haberlo hecho, entonces como que desde el día uno puse la fecha del examen a 6 meses que lo tenía o como fuera y no la cambié por nada del mundo y simplemente como que me adapté a que esa era, y eso creo que me ayudó a hacerlo, porque también pues tengo mucha gente conocida que al no tener como una fecha tan exacta, es fácil que uno caiga como no en el error, pero como que se le mueva y diga, no, pues sí, mejor lo hago en 3 meses, mejor lo hago en 6 meses, entonces pues no alcanza, y después dice, ay, bueno, no importa, pues empiezo a estudiar y lo tomo al principio y se le embolata a uno, o sea, cuando uno empieza otra vez, que con turnos, que con esto, que con clases, de exámenes, ya es más difícil, entonces todo el mundo que esté como empezando a estudiar o que tenga planeado tomar los steps, yo creo que algo que sirve mucho es poner como esa fecha y más bien cuadrar todo para atrás, decir, bueno, pues lo voy a tomar en este momento y de acuerdo a eso así voy a estudiar y pues obviamente hay cosas que pasan en la vida, pero tratar de como de mantener eso fijo, creo que ayuda como a sacarlos a tiempo y pues como a motivarlo a uno a que uno lo tiene que tomar en ese momento. El 2 lo hice, creo que, o sea, igual también aplacé 6 meses, ese fue creo que como por el internado, antes del internado, como por esa época, pero hice ambos como antes de graduarme. Igualito, o sea, aplacé 6 meses y lo mismo, como que clavada solo a eso, y ya después los otros los vine a hacer más adelante, o sea, como que me gradué, hice como un año de investigación y durante ese año hice el CS, y porque pues igual estaba como acá, entonces es más fácil también pues no tener como que viajar para eso, y el 3 lo hice antecitos de empezar residencia, sobre todo por la visa, que pues ya es algo como que más adelante, pero para cierto tipo de visa como que te piden el step 3, mm, entonces ese lo hice como en ese momento. ok. ¿Y te gustaría compartir tus puntajes? No. No, bueno. Pero ¿tú opinas que los O sea, puntajes, como que eso, o sea, como que creo que no es, o sea, lo hago ni siquiera no por mí, o sea, como que obviamente funcionó, pero es más como que no, también está mal como presionar a la gente, como, ay, esta persona sacó esto, entonces le fue así, o sea, hay de todo, o sea, obviamente sí, entre total, mejor te vaya, mejor, pero no significa que si te sacas un puntaje promedio en el Step 1 no vas a entrar a residencia, no, para nada, entonces como que creo que eso le hace a uno un poco como de daño y presión, sí, em, total. no Precisamente, útil sí, para, precisamente por eso es que estamos haciendo esta serie, para mostrar que hay gente que está en posiciones increíbles, con puntajes desde súper altos hasta normales o incluso que al principio les fue mal. Y por eso, pues si no lo quieres compartir, no hay ningún lío. Era simplemente una pregunta. Em, ¿Tienes algún otro consejo con respecto a los steps que quisieras darle a la gente que está viendo? eh, en cuanto a steps, pensaría que de pronto, no sé ahorita cómo los estén haciendo, pero como que a veces Kaplan me parece que es carísimo y no vale la pena. O sea, yo no usé Kaplan, o sea, no pagué Kaplan para ninguno. Obviamente, creo que es un poco no formal, pero que uno tenía los videos o los videos se los pasaba a uno entre todo el mundo. Y lo otro, pues los libros uno los puede comprar por Amazon y nada, estudia en una biblioteca, en la casa, donde sea, pero pues en mi caso, por ejemplo, no tomé los cursos o sea, en Estados Unidos, que pues hay varias personas que los toman, y pues se puede también de esa forma, mejor dicho, como que creo que para la estudiada como tal hay también muchas opciones, pero pues los cursos siempre son súper caros, me parecía a mí, y pues también que sepan que no es solamente así que se logra, sino pues uno puede estudiar por su cuenta y pues nada, o sea, también sirve, también funciona y es puro como autodisciplina más que todo. Perfecto. Me gustaría pasar entonces ahora a las rotaciones. ¿Hiciste alguna rotación clínica allá en Estados Unidos? Sí, y creo que eso es clave. O sea, creo que eso es clave y tiene que ver mucho
con buena planeación, o sea, como que con empezar a buscarlas un año antes, o sea, entre más antes mejor, porque me parece que de hecho ese es el paso más difícil de todos, que es algo que también pesa mucho más al final. O sea, yo creo que si uno está buscando entrar a algún sitio, es todo un paquete, ¿no? O sea, no es solo los steps, sino pues está claramente los puntajes, que es como un corte, pero o sea, también importa las cartas de dónde son, las cartas cuáles son, y si tuviste investigación o no, qué estás haciendo en ese momento. Entonces creo que son como un conjunto de muchas cosas que si uno sabe como todo el paquete, lo puede como planear y mejorar con tiempo. Y creo que cualquier persona puede lograr entrar a donde quiera si lo planea y si tiene como claro que no es solamente una cosa, sino muchas cosas juegan un papel importante. Y creo que las rotaciones son claves porque primero es tu forma de que te den cartas de recomendación gringas, que creo que hacen la diferencia. Si tú estás aplicando acá, pues importa que sea fulanito de un hospital de acá, que la gente pues sabe cuál es, versus alguien en Colombia que te puede conocer mucho y te puede querer y pueden haber trabajado toda la vida, pero pues al fin y al cabo como que pues acá no es algo que vaya a pesar tanto. Entonces creo que esas rotaciones son súper importantes. Si uno las puede hacer antes de graduarse, es mejor porque son clerkships, que significa como experiencia como clínica, mejor dicho. O sea, como que tú técnicamente puedes ver pacientes, sigues uno que otro paciente, presentas pacientes, entonces como que te pueden escribir en tu carta, bueno, él funcionó igual que un como estudiante de acá y bla, bla, bla. Entonces, como que demuestra que como que puedes desenvolverte en un hospital, pues, de Estados Unidos. Entonces, eso creo que es lo más difícil de todo. Hay muchas formas de conseguirlas, pero creo que es algo muy peleado y es un poco de suerte también en muchas cosas. Hay sitios que tienen como su aplicación formal por la página, o sea, por ejemplo, Cleveland creo que tiene de esas. Mm. Si no estoy mal, Mayo en Rochester también tiene algunas de esas que varias gente ha podido hacer. Am, Aquí en Yale, antes en mi universidad había como un convenio en algún momento que mucha gente lo pudo hacer. En mi caso, cuando yo estaba aplicando, fue como que el convenio como que estaba medio ahí, pero ya no, y creo que después ya no estuvo. No estoy muy como al día en cómo está eso ahora, pero pues hay universidades que tienen ciertos convenios. Sé que, por ejemplo, en Medellín hay unas que también pues es más fácil rotar en algunos sitios que en otros. Entonces esa es como una opción, es aplicar cuando uno es estudiante como a clerkships en todos los hospitales que se pueda aplicar. Otra opción que uno puede hacer es a través de contactos, literalmente escribiendo a cualquier persona que uno conozca. Es más fácil, en este caso son más como observerships, que eso es todo un debate como que qué es observership versus qué es clerkship. Teóricamente tú en observerships no tienes contacto directo con pacientes, pero al mismo tiempo es algo muy variable que depende del hospital, depende con qué médico esté rotando, que te deje ver uno que otro paciente. Pues al fin y al cabo lo que importa es como que la carta de lo que salga de ahí, si dice que tuviste algún tipo de experiencia, pues es como mejor que simplemente haber estado como observando sin hacer como contacto directo. Entonces, bueno, entonces una forma es aplicando, la otra forma es escribiéndole a todos, y sobre todo ahorita es bueno que hay mucha gente que ya colombiana que está acá en distintos programas de distintas formas y le pueden ayudar a uno. Entonces, inclusive esa forma es como decir que tú dices, bueno, acepto que venga un estudiante y esté conmigo una semana o 2 semanas o un mes, lo que sea, y eso también es posible y funciona con varios hospitales. Y bueno, hay unos programas también ya dedicados a observerships como tal. Si no estoy mal, el Harrington en Miami creo que es uno frecuente. No sé si es clerkship o observership, pero pues hay unos que uno puede aplicar como observer, sobre todo después de graduado. Esa es la diferencia. Entonces, si uno está pensando en venirse y tiene la posibilidad en internado selectivo o en alguna electiva que tenga como estudiante de hacer rotaciones afuera, creo que esa es como la mejor opción. Si no, tratar de conseguírselas a través de la página o a través de contactos, pero creo que eso pesa muchísimo. Perdón, va a estornudar. No te No, preocupes. ya no. Lo podemos editar si Eh, algo. Tranquilo. Entonces, bueno, en mi caso,
ahí sí fue como la suerte o la fortuna como haber rotado en unos super sitios de ambas formas, o sea, aplicando directamente o con escribiéndole a gente. Entonces terminé haciendo una rotación acá, que yo creo que eso fue como lo que le abre a uno las puertas más a donde tú terminas entrando, es que te conozcan de alguna forma, sea a través de rotaciones clínicas o a través de investigación, y pues tiene un poco de sentido. O sea, si tú estás en, no sé, en Bogotá, en la Santa Fe, y rotaste ahí, te conocen ahí, pues aplicas esa residencia ahí, es más probable que si el médico que te está escribiendo la carta tú mismo lo conoces, pues dices, sí, como en todo trabajo, en toda carrera, ¿no? O sea, si haces el, la pasantía en cierta empresa, lo que sea, y pues te conocen y te quieres quedar, pues es más fácil que te quedes si te han conocido. Entonces es lo mismo, entonces bueno, yo pude hacer la rotación acá em, ¿Hiciste un no me mes acuerdo, o 2 meses? aquí la hice en un mes, y acá, por ejemplo, estando acá con el doctor que roté, me dijo como, mejor dicho, como que me terminó conectando a, a un colombiano que había acá, y eventualmente terminé haciendo investigación con ese colombiano porque lo conocí por las rotas, o sea, como por contactos de haber Sí. venido acá. Entonces como que eso te puede cambiar como el destino muy fácil, porque bueno, exactamente eso fue mi caso. Tú vienes, rotas, conoces a alguien, te introduce a otra persona, esa otra persona te dice, ay, venga, rote conmigo también, o como que una vez ya estando en el hospital, creo que uno puede hacer más cosas consiguiendo o más rotaciones o consiguiendo otras oportunidades de investigación que también pues pesa al momento de aplicar. Y eso creo que le pasó a todos, como que mis amigos que nos graduamos como al mismo tiempo y que ahorita todos estamos acá, fue algo parecido. O sea, siempre era como en una rotación, otra la conoció, se quedó más tiempo, hizo investigación ahí mismo. Entonces eso es clave, me parece a mí. Entonces, bueno, yo vine acá, esta fue la primera que hice un observer en Jacksonville, en mayo de Jacksonville, y, y ese fue como por conocidos, o sea, porque allá como que un doctor te tiene que aceptar para que rotes con él, y mi hermano en ese momento estaba haciendo como una rotación electiva allá, entonces le dije, ay, búscame algún doctor que me reciba, entonces le consiguió una colombiana, me recibió y así fue. Eh, Roté en Hopkins también por una exalumna de los Andes que hizo residencia allá y estaba haciendo residencia, y ella fue la que como que me contactó con el proceso y me consiguió como rotar allá. También fue un mes allá. Y la de mayo en Rochester, que era como con aplicación, que era como la que no podía hacer la otra. Entonces como que terminé teniendo 3, 4 meses de Rotación. exposición a hospitales acá, y pues de ahí salieron todas las cartas y creo que eso pues ayudó bastante. Y de ahí salió el siguiente paso, que era investigación, y fue por contacto a través de estar en una rotación acá. Perfecto. Te quería preguntar precisamente de eso, de investigación. ¿Qué tan importante crees que es para un internacional buscando aplicar, por ejemplo, medicina interna en un lugar más o menos competitivo la investigación? Creo que importa, creo que pesa, no creo que sea 100% necesaria. O sea, he visto de ambas. O sea, gente como que, obviamente, si tienes investigación acá, es una ventaja, y es una ventaja por lo mismo. Entonces, no solo muestra que, bueno, estás haciendo investigación, sacas algunos papers si puedes, o aunque sea durante el proceso de entrevista, pues estás activamente vinculado como a una universidad haciendo investigación, que eso es mejor que como que no estar haciendo nada en el proceso de, pues si uno aplica después de graduado, eh, como que estar haciendo investigación, creo que sí ayuda, y obviamente cualquier póster que presentes, cualquier paper que saques, ayuda. También em, lo mismo, conoces gente. Por ejemplo, tengo un amigo cercano que estaba haciendo investigación y presentando un póster, o sea, él exponiendo un póster, una de las personas que vino terminó siendo un associate program director del programa que él estaba aplicando en otro sitio, y lo invitaron a entrevista después de haberla conocido. Entonces, como que obviamente uno tiene que formar su currículo y formar su aplicación lo más fuerte posible, pero también saber que hay cosas de la vida
por conexiones, por que conociste a esta persona en este sitio, se te van abriendo oportunidades y te va cambiando el rumbo y pues no, eso es lo que como que creo que ese es como mi mensaje más fuerte, es como que no hay un camino perfecto que uno tenga que seguir, o sea, todo el proceso es distinto para todo el mundo, pero entre más cosas tenga uno, más posibilidades tiene. Entonces, si uno puede conseguir investigación, sí lo aconsejaría 100%. También es difícil, también que sea pago es más difícil, pues si te lo pueden sostener de alguna otra forma, pues es más fácil conseguir investigación no paga, pero pues claro, de cualquier tipo sirve, cualquier tipo ayuda, mejor dicho, inclusive en Colombia, si uno no se puede venir a hacer investigación acá, creo que también meterse en un buen grupo o dedicarse a sacar cosas más como fáciles de sacar, no sé, ponerse a escribir revisiones de tema, ponerse a escribir casos, como algo que sea un poco, o sea, no tienes que hacer un estudio, bla, 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 no, pero ser un poquito productivo como en ese año, si se puede, inclusive en Colombia, también ayuda. O sea, mejor dicho, todo Ok, ayuda de alguna forma, pero pues claro. hay como Sí, categorías porque es bueno cubrir todos los ángulos, de cierta manera. sí, sí, sí. Ok. Aparte de todo lo que hemos hablado, los steps, la investigación, las rotaciones, ¿qué otra cosa crees que es fundamental en el proceso de aplicar? Eh, mm, ya creo que depende como que en qué etapa, pero creo que no me cansaría de decir como que al venir acá se le abren a uno 100 oportunidades y uno tiene que estar como aprovechándolas y buscándolas y, o sea, decirle a la gente, no sé, a veces pasa mucho que uno va a una rotación electiva donde sea y le puedes sacar demasiado provecho o lo puedes hacer casual y como pasar un poco desapercibido. Entonces pensaría que si uno la tiene muy clara que se quiere venir y eso, como que cada cosa que pueda aprovechar, sacarle el máximo. Entonces uno va a hacer una rotación, no solo metérsela toda de ser lo más pilo posible y esto, pero entonces aprovechar y ir a las charlas que hay con el departamento, aprovechar y si hay un área que le interesa a uno, contactar a la persona dentro de ese hospital que está en esa área, como que abrirse uno también las posibilidades y las opciones eh, ayuda y creo que a la larga como que eso es algo que estando acá tiene uno que como empujar y abrirse su propio como su propio mundo y sus propias opciones y su propio camino, pero pues como que posibilidades hay mil, pero le toca a uno estar un poquito como pedaleándole, Sí, como que a veces se cansa, pero pues le toca a uno y ser insistente y mandar correos y si no te responden, pues vuelva y los mande y si me entiendes, como que es un poco como que yo sí, le diría a la gente como que eso, como que sean persistentes y busquen por un lado y busquen por el otro, y si les dicen que no, pues nada, vuelven y lo mandan, como que uno no pierde en verdad nada tratando y tratando y tratando, y así es que sale. O sea, yo consiguiendo las rotaciones, me acuerdo que habían días en que yo decía, "Jue pucha, como que esto no va a salir, no, nadie me contesta, puede pasar 2 semanas", y yo decía, no, ya no voy a escribir, y después volví a escribir, y venga, ahí sí me contestaron, y ahí sí, no sé, como que ok, es un proceso muy largo, pero como que uno tiene que seguir y seguir y seguir dándole para un lado y para el otro y empujar por aquí y por allá y, y pues como que eso me parece que es algo bueno de acá, que creo que si uno en verdad la lucha como que le funciona, como hay tantas posibilidades y tantas opciones que como que depende de uno ya qué haga con eso, más que como que no puedas entrar por el sistema, no, como que te da muchas opciones. ok. La siguiente pregunta que te quería hacer, que muchas personas nos hacen es, ¿a cuántos programas uno debería aplicar en X especialidad? Exacto, depende de la especialidad 100%. Yo apliqué como a 100, o sea, no sé, 105, 90 y pico, pero era Por ese como rango. por el rango de 100. Pero estoy que No estornudo, te pero preocupes. no puedo estornudar. Sí, yo no sé, eso fue lo que a mí me dijeron y pues yo apliqué como a 100, me terminaron llamando creo que como a 19, 20 entrevistas máximo. Pero son Em, hartas. Son hartas, pero también uno aplica pues a un montón.
Eso Mm, siempre me ha causado como curiosidad saber, o sea, porque como que te llaman, por ejemplo, de sitios muy buenos, pero no te llaman de sitios menos buenos, sí. pero sí te llaman de buenos comunitarios, o sea, en verdad no sé cómo funciona como el proceso en el que te llaman, pero pues yo diría, igual, o sea, como que ya no la ha invertido tanto que en ese momento aplicar a 30 más, 30 menos, en verdad en costo no es tanta la diferencia, sino me acuerdo como que tú pagas una cierta cantidad y aplicas a X número, o sea, como que creo que el costo de aplicar a un programa más o menos no es tanto, Ok, entonces yo diría pues apliquen, ok, o sea, es mejor cancelar entrevistas al final sí. que estar corto. ¿Y cómo hiciste para decidir a qué programas aplicar? Mm. Eh, Creo, bueno, en ese momento éramos varios aplicando medicina interna y uno de mis amigos tenía como una tabla que había hecho, el más juicioso hizo su tabla bien hecha diciendo cosas del programa, ¿no? Entonces, necesita visa, sí o no, cuántas cartas necesita, 3 o 4 por sitio, ¿no? También, pues uno de pronto, bueno, cada persona es distinta, pero uno dice de pronto irme a la mitad de la nada, donde no conozco a nadie, no. Entonces él había hecho esto como una lista como de todos los programas y como que con categorías y cosas, ahí como que lo filtré y pues ahí te sale la lista de todos los programas y uno también los va mirando y va filtrando un poquito con tiempo, pues a la larga decide como que cuál sí, cuál no. No había mucha ciencia como en qué programas aplicaron, ¿no? Ok, ok. Em, bueno, en cuanto a las entrevistas, ¿tienes algún consejo? No son tan graves, en verdad, son cero graves. Yo creo que uno le mete mucha cosa a la entrevista y en verdad es demasiado casual. O sea, yo me acuerdo que como que había un libro que uno se leía Sí. que con el coso, que la entrevista, que diga esto, que lo otro, o sea, no sé, en mi caso no tengo ni idea si a todo el mundo le fue así, pero o sea, las mías eran, hola, ¿qué más? ¿Qué has hecho hoy? ¿Cómo llegaste acá? No sé, ¿qué te gusta hacer? O sea, como que en verdad creo que es tener una conversación muy casual y no me estresaría tanto, o sea, contarle que uno pueda hablar común y corriente, yo creo que eso sale, o sea, no es dramático y no es, em, sí, pienso que uno le mete mucho terror y mucha importancia y mucho no sé qué, pero pues ya viéndolas pasado, nada, o sea, es Casual. 20 minutos de una charla ahí con el que te toque y ya, o sea, no tiene Ok, nada de ciencia y nada de estrés, o sea, como que es mucho más casual y mucho más ok, relajado como de lo que uno se imagina. listo. Y en cuanto al tema de la visa, ¿tú cómo manejaste ese tema? La visa importa, pero a la vez no es vida o muerte. O sea, hay dos tipos de visa, la H, la J. La J es la que es como más fácil de obtener porque no te la patrocina el hospital directamente, sino como una entidad terciaria. Entonces, como que técnicamente cualquier hospital te puede recibir con J y no hay problema. Lo malo de la J es que al final tienes que hacer lo que se llama como el waiver, que es irte 3 años a una zona que por cierta definición sea como acá se llama como underserved, o sea, que tenga como una escasez de doctores o por alguna definición sea desprivilegiada, ponle, y que es un proceso mamón, es un proceso difícil, tiene todas sus cosas, pero pues se logra y muchísima gente lo ha hecho y nada, son 3 años que pues pasan y después pues te dan ya tu visa de trabajo y ya puedes pues seguir como con la H. La H es buena porque no te toca ese requerimiento al final. Entonces tú estás con la H y puedes transicionar a una green card más fácil, más rápido que estando con J. Em, yo la verdad también ranqué los programas un poco con la visa, o sea, yo al final ya cuando tenía mis top 5 ponle, yo escribí directamente, bueno, si quedo en este programa, ¿qué visa me dan? Y cuando me contestaban como, nah,
puede ser H, pero probablemente J, Mm, pero tratamos lo mejor, no sabemos, dicen, oh, como que no, ese como que bueno, lo ponemos más abajito. Entonces, al final, pues obviamente entre programas que me llamaran la atención y que eran buenos, o sea, cambiaron su posición por la visa y acá en Yale es muy chévere que a todo el mundo le dan H y creo que eso es un mm, plus gigante del programa que como que en cualquier residencia te dan H y te apoyan todo el tiempo y te esperan. O sea, yo tengo amigos que hicieron match después que yo, internacionales, y les esperaron que tomaran mejor dicho, como que son súper, súper, sobre todo el programa de medicina interna, súper amigable a cosas de internacionales y a visas y eso. Entonces, hay unos que por tradición te dan las Hs y pues si uno tiene la opción, esto ya es mi opinión, pero creo que le ahorra a uno como que, no problemas, sí, le ahorra a uno un poco de problemas más adelante en el momento si se quiere quedar acá, como poder transicionar a una green card. ok. Y la última pregunta que te tenía es, ¿cómo es la vida de un residente de medicina interna allá en Yale? O sea, ¿cómo es? O sea, si tú hubieras estado antes de conocer tu vida como residente, ¿qué te hubiera gustado saber? Depende mucho de qué año estés. Entonces, yo creo que el internado en cualquier parte que uno lo haga es difícil y es difícil porque uno viene de otro sistema, acostumbrado a las cosas diferentes. El idioma, si uno sea bilingüe, es difícil adaptarse a escribir notas acá, a presentar pacientes acá, como que, o sea, la curva de aprendizaje creo que es así, como que uno entra y el internado es difícil para todo el mundo, pero creo que siendo internacional la tiene uno más dura pues por los otros cambios que se tiene que acostumbrar, pero entonces creo que el primer año es difícil y ya después se mejora. Ya después, segundo año, creo que es más chévere, ya no tienes que escribir notas, ya es más como liderando tú como el equipo, como que aprendiendo más cosas ya como de medicina como tal y no tanta como papeleo y secreteadera de tengo que hacer órdenes y notas y todo esto. Y ya tercer año, pues es como, ahorita pues, no sé, me parece a mí que ya es un poco más como satisfactorio, ya uno está más como enfocado, bueno, como si ya uno fuera a practicar. O sea, yo el otro año, por ejemplo, va a ser un año de hospitalist, que es como medicina interna general, y entonces ya estoy como en el punto en que quiero como aprender las cosas por mí, ya uno supera como la etapa de la universidad, de que bueno, es por el examen, tengo que aprender esto, nada, como que ya uno es como más metido en la vida real y ahorita me parece que pues lo estoy disfrutando bastante y ya como con nostalgia de que se acabó todo lo que, o sea, todo Sí, lo ya que uno casi hace, te todo desde los estés, desde la no sé qué, no sé qué, no sé qué, y pues se pasa así, volando. volando. Ok, ¿tienes algún comentario adicional para los que están viendo? No, que a la orden me pueden escribir en cualquier momento. Creo que eso también importa mucho que uno tenga gente a quien preguntarle cosas a través del proceso, porque siempre aparecen preguntas, aparecen de todo. No sé si estén al tanto que hay como un grupo de Facebook de gente, se llama, creo que médicos colombianos en Estados Unidos o creo que hay uno también de Kaplan, pero creo que hay unos médicos colombianos de Estados Unidos que también están, toda la gente que está como en el proceso de venir, de aplicar y eso también ayuda. Tú dices, bueno, estoy aplicando a medicina interna, a alguien que me ayuda a lo que sea y pues ahí te responde gente y pues muchos hemos pasado por el proceso, entonces creo que tener gente que haya pasado por eso te ayuda no solo a darte consejos, sino también está disponible 100% para cualquier duda, como en cualquier etapa de todo el camino, pues que ya como todos saben es largo y tedioso. Entonces, pues ahí estoy yo a la orden también, el que pues me quiera escribir cualquier cosa, súper, súper a la orden. Perfecto. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, María Paula, por habernos sacado el tiempo. Creo que va a ser muy provechoso para todo el mundo. Entonces, mil gracias de parte de todos.